¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Yo Simi. Hoy por el Día de Muertos aquí en México haremos un pequeño homenaje a esos animales que por desgracia ya no están con nosotros en este país, como recordatorio de lo que puede ocurrir si no cuidamos lo mucho que aún nos queda, ya que por desgracia año con año la urbanización, la matanza indiscriminada e ignorancia ha ido mermando cada vez más diversos seres que tenemos entre nosotros. Como saben, mi nombre es Dullahan. Comenzamos. Como sabemos, el evento de una extinción puede deberse desde factores naturales como a la intervención humana, es decir, antropogénica. Aquí algunos ejemplos de animales que por desgracia ya han dejado de existir en el país. Kynosternon írtipes megacephalum, tortuga de fango desértica o tortuga de fango de Viesca. Hasta el día de hoy es todo un enigma la desaparición de esta tortuga. Se cree que su desaparición se debe a la escasez de agua que ocurrió en los 70s, pues existían manantiales en Viesca, pero estos, al ser modificados o secados, además de la gran demanda del agua para el uso agrícola, provocó su extinción. Esta tortuga pudo ser descrita únicamente por un ejemplar colectado por John B. Iverson en 1981 en el Departamento de Biología de Earlham College, ubicado en Richmond, Indiana, como una subespecie de Kynosternon írtipes, y teniendo la característica de que su cabeza en proporción a su caparazón era más grande de lo habitual, precisamente por eso su nombre de megacephalum. Sea como fue, hasta la fecha se han armado búsquedas de esta tortuga, como la realizada entre 2010 y 2011 en búsqueda de tejido de esta tortuga, pero no hubo frutos en los resultados. De esta le siguió una realizada por el herpetólogo Jacobo Reyes Velasco en 2018, donde tampoco tuvo éxito. Se cree que podría existir al menos una pequeña población de dicha tortuga en algún cuerpo de agua de Coahuila, apto para desarrollar sus necesidades, pero hasta no encontrar evidencia, permanecerá extinta, pues su último reporte de avistamiento fue en 1961. Zenaida grayson, paloma de la isla Socorro. Esta paloma, que es parcialmente terrestre y de un tamaño mediano, habitaba en la isla volcánica Socorro, ubicada al oeste del Pacífico de México. Su extinción fue debido a la introducción de ovejas a la isla, la cual alteró fuertemente la vegetación de la zona. No obstante, la razón principal de su desaparición fue debido a los gatos ferales, que llegaron a la isla gracias a una base militar que se estableció ahí y que fueron llevados como mascotas. Tras dos expediciones realizadas en 1978 y en 1981, que no tuvieron éxitos en encontrarla, fue que se decidió declararla como extinta en 1983 en estado silvestre. En la actualidad, por suerte, aún no ha dejado de existir del todo, ya que afortunadamente es reproducida en zoológicos de Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, y se han estado implementando proyectos de reintroducción, pues se han armado campañas para erradicar a los gatos ferales de la isla, pues como podemos ver presentan un gran problema para la flora y fauna endémica de esta isla. Cervus canadensis merriami, alce de Merriam o alce mexicano. El alce de Merriam, alce neomexicano o alce de México, mejor referenciado como Cervus canadensis merriami, fue una de las subespecies del alce canadiense, Cervus canadensis, que llegó a pisar estas tierras. Su distribución anteriormente comprendía las zonas áridas entre México, Sonora, Chihuahua y Coahuila, y Estados Unidos, Nuevo México, Arizona y Texas. Sin embargo, ese animal fue cazado por los europeos y ganaderos sin un control, por lo que se declaró extinto en el año de 1906, aunque se dice que se tienen avistamientos de esta especie hasta 1923 en Arizona. En la actualidad se puede apreciar a la especie Cervus canadensis nelsoni, que es nativo de las montañas rocosas de Estados Unidos en el estado de Coahuila. Gracias a que muchos de estos animales fueron traídos al país y escaparon, otros fueron liberados intencionalmente, lo que creó una pequeña población en el estado, más no es la especie original, Cervus canadensis merriami. Caracara lutosa, el quebrantahuesos de la isla Guadalupe. Otra ave, pero con una historia mucho más trágica. El quebrantahuesos de la isla Guadalupe, Caracara de Guadalupe o el queleli, Caracara lutosa, es un halcón extinto de la isla de Guadalupe, ubicada en la península de Baja California, en el Océano Pacífico, en México. Su desaparición tiene una historia muy triste, dado que la gente lo veía como un animal malo y cruel. De hecho, el explorador y botánico inglés Edward Palmer describe en una de sus expediciones a la isla Guadalupe cómo estas aves, mientras la cabra madre estaba en labor de parto, se abalanzaba sobre la cría recién nacida y tan pronto como saliera empezaban a consumirla, y si la madre intentaba defender a su cría, esa salía severamente dañada por estos animales. Además de que comenta en sus apuntes que eran aves muy despiadadas, las cuales disfrutaban de torturar
animales indefensos. Su temible fama le costó la vida, pues la gente armaba campañas para irlas a cazar, además de que su hábitat se vio severamente afectada por cabras asilvestradas, ya que devastaron la isla evitando su reproducción, además de que también terminó por afectar a otros animales endémicos de esta isla. Para el 1900 ya se escaseaban, y el ornitólogo y explorador estadounidense Rollo Beck encontró 11 ejemplares, de los cuales se llevó 9, dejando estos dos últimos vivos, creyendo que era una especie muy abundante. Para 1903 solo se registró un avistamiento de esta ave, aunque para ese año ya se había declarado como extinta. 3 años más tarde, en 1906, se terminó de confirmar lo que ya se temía, su desaparición. Este halcón había dejado de surcar los cielos mexicanos. Se especulan 3 supuestos avistamientos años posteriores, aunque se le atribuyen al caracara norteño, Caracara querigüey. Sin embargo, su ausencia es presente. Neumonacus tropicalis, foca monje del Caribe. La historia de la foca monje del Caribe sin duda es una de las más tristes del país en cuanto a extinción se refiere, pues prácticamente fue vista con interés comercial desde un inicio por su piel, grasa y aceite que proveía. Inclusive Cristóbal Colón en sus anotaciones describe que le parece atractiva esta foca para un buen abrigo gracias a su piel. Su explotación comenzó rápidamente, como por ejemplo el 21 de julio de 1513, cuando Juan Ponce de León descubre la isla Dry Tortugas, encontró un pequeño grupo de estas focas en la isla descansando, las cuales por desgracia mandó a asesinar para adquirir su piel y grasa. Al pasar los años, en la época colonial de Latinoamérica, se tenían registro de explotación, lo que llevó a que año con año fueran disminuyendo a un ritmo acelerado. Muchos pescadores, al explotar arrecifes en el Caribe, hizo que disminuyera su alimento, por lo que las focas que no eran asesinadas morían de hambre. Su docilidad y nula defensa que oponían al ser humano le costó la vida a miles de focas, pues se describe que en 1707 eran desmembradas cientos de focas monje para adquirir el aceite de su grasa que usaban en las maquinarias de sus plantíos. Fue tanta su explotación que para 1850 la población ya era casi inexistente y no había suficientes focas para cazar o comercializar. Tras crearse en México la Comisión Geográfica Exploradora en 1877 por Agustín Díaz, se estableció como parte de esta el Departamento de Historia Natural en 1882 por el naturalista Fernando Ferrari Pérez, el cual en 1886 Ferrari junto con el otro naturalista estadounidense Henry L. Ward se unieron a una expedición en las islas conocidas como Cayos Triángulos, ubicadas enfrente de Campeche, en la búsqueda de esta foca, pues no se había visto por más de 30 años. Después de un tiempo donde se estuvo buscando de forma exhaustiva a este mamífero marino, pudieron encontrar una población sustentable donde lograron cazar a más de 49 ejemplares, e incluso tras este crítico descubrimiento en notas periodísticas, animaban a las personas a cazarlas, dado que su piel, huesos y grasa eran de gran valor y utilidad. Del total de los ejemplares cazados debido a que fueron tratados sin cuidado, solamente quedaron 34 pieles y 7 esqueletos, los cuales fueron repartidos entre Ward y Ferrari. Los últimos registros en islas mexicanas datan del año de 1950 en Cayos Triángulos, donde Ricardo Toscano señaló que aún habitaban focas en la isla. Y para 1952, después de muchos años de explotación desmedida sin un control por parte de la gente, desde Florida hasta Puerto Rico y playas e islas mexicanas, la foca monje había dejado de existir en el mundo. Sin embargo, continuaban avistamientos, como uno reportado por Juan Pablo Gallo durante un crucero de prospección camaronero, realizado en 1978, en el cual comenta que lobos marinos quedaban atrapados en las redes, imposibilitándolos el salir a respirar y muriendo ahogados, pero nada confirmado al respecto de esto, por lo que desde 1952 a la actualidad está declarada como extinta esta foca. Ursus actors nelsoni, oso pardo o grizzly mexicano. Este es uno de los casos más conocidos en México. El oso grizzly o pardo mexicano fue víctima de una caza desmedida, injustificada e insustentable por parte de la gente que lo creía una plaga, ya que este animal normalmente llegaba a merodear granjas o ranchos en búsqueda de alimento fácil. Su cacería de este individuo inició a finales de los 1800 y a principios de los 1900, y para 1930 había sido tanta su caza que quedó relegado únicamente a 3 montañas en México. 30 años más tarde, en 1960, ya solamente quedaban 30 individuos, los cuales fueron cazados, dando por extinto al oso pardo mexicano en 1964. Aunque en 1976 se presume que fue
asesinado un oso pardo en Sonora, que sería el último reporte en décadas posteriores de este animal. Se cree que aún queda una pequeña población de estos osos en las partes más altas de las sierras de México, viviendo en zonas aisladas y ocultos y apartados de las personas. Esto propuesto por Forrest Galanti, quien ha comentado recibir avistamientos de rancheros y ganaderos de estos osos, e incluso matado alguna vez su ganado. Si deseas saber más al respecto, te invito a que veas nuestro video de cómo fue la extinción de este oso. Lo dejaré aquí arriba. Por desgracia, aún en la actualidad se siguen sufriendo extinciones. Tal es el caso del deceso de la población de los anfibios por causa de la contaminación. La vaquita marina, la cual se presume quedan a lo mucho 30 ejemplares aún, los cuales mueren atorándose en las redes de los pescadores. O la guacamaya escarlata, que su población ya ha sido exterminada de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche, quedando relegada a poblaciones al este de Chiapas y en las Chimalpas, Oaxaca. O el águila arpía, la cual la gente cuenta es capaz de cazar venados, dicho por el propio naturalista Miguel Álvarez del Toro en su libro Así era Chiapas, donde ahora es casi imposible verla en estado silvestre aquí en México, cuando su distribución comprendía desde Veracruz, en México, hasta Sudamérica, Argentina. Este y muchos más ejemplos, no solo de México, sino por ejemplo el caso del exterminio del lobo gris en Irlanda y Escocia, la extinción del oso de Atlas, la extinción del tilacino, todo llevado a cabo por el progreso, devastando un sinfín de ecosistemas, dejando sin un espacio donde vivir a incontables organismos, que es muy posible que jamás volvamos a ver. Debemos cuidar lo que aún podemos proteger, y espero este pequeño video genere conciencia y aprecie lo que aún nos queda, ya que una extinción es para siempre. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, si te ha gustado el video, deja tu like, comenta y comparte. Ya síguenos en Instagram y en TikTok para poder tener un contacto más directo. Oswald y yo les deseamos un feliz día de muerto y espero que lo puedan pasar con su familia. Como saben, mi nombre es Dullahan. Hasta el próximo video. Adiós.